Buenas noches, gente linda. Mi nombre es Sebastián Flores. Soy estudiante avanzado de matemática y física. Vamos a hacer una pequeña introducción a la ley de Newton. ¿Sí? Vamos a refrescar un poco la memoria para aquellos que están recién iniciando o empezando en este camino. Esta explicación de forma casi holística les va a ayudar a entender un poco mejor la idea global de las primeras tres leyes de Newton, que en realidad se encierran en una sola. ¿Sí? Ahora se lo voy a demostrar. Vamos a empezar con la primera. A ver si se ven ahí. Esta primera ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. ¿Sí? Para entender esto, vamos a tener que usar la segunda ley, que sería la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la tercera, que dice que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2. ¿Sí? Estas tres leyes están interrelacionadas, íntimamente interrelacionadas. ¿Sí? Vamos a demostrar la primera utilizando la segunda y la tercera. Bien, pero primero tenemos que hacer un par de aclaraciones en la primera ley de Newton, porque si no, no vamos a poder entender bien todo lo que se encierra ahí. Cuando se dice que la sumatoria de la fuerza es igual a 0, lo que da a entender Newton es la explicación de que por qué el objeto está en estado de reposo. Si nosotros nos imagináramos una cajita con su centro de gravedad, ¿sí? Imagínense que una cajita que está ahí en la superficie, esto sería de forma unidimensional. Si nosotros tuviéramos una cajita ahí, nosotros teníamos que preguntarnos ¿por qué la cajita está quieta y no se mueve? ¿Sí? Es algo contraintuitivo. La primera ley de Newton se va a entender mejor cuando uno se pregunta por qué la caja no está flotando o por qué la caja está en ese estado de reposo. Bien, cuando uno se hace esa pregunta, ahí empieza a entender un poco mejor toda la cuestión. En este estado de reposo subyace un montón de explicaciones, que son las siguientes. El objeto está en estado de reposo porque hay gravedad. La gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la medida estándar a nivel global, a nivel mundo, ¿sí? Se toma 9,8 metros por segundo al cuadrado o 10 metros por segundo al cuadrado. Depende del profesor, ¿sí? En este objeto que está acá, que es un ejemplo de un objeto, puede ser un vaso, un jarro, un mate, lo que sea, cualquier objeto que vos tengas en tu vida real, subyacen dos fuerzas, ¿sí? A una se le llama la normal, que sería la inercial, y la otra es la world. Si no recuerdo, creo que se quiere decir world, que quiere decir trabajo. Estas dos leyes están íntimamente relacionadas y se anulan, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el peso, vamos a llamarle masa, la masa del objeto. ¿Qué es la masa? Pequeña aclaración. La masa, en términos de magnitudes, es la masa atómica del objeto. ¿Cuánto pesa en términos atómicos? ¿Sí? En una tabla periódica pueden sacar la masa atómica de los átomos. ¿Cuánto pesa cada átomo? En este caso son millones de átomos. Supongamos, le doy un ejemplo para que me entiendan. Escribo acá. Supongamos que vos tenés un ladrillo, ¿no? Esto que se usa para la construcción. Bueno, este ladrillo tiene un átomo, ¿sí? Cada partícula acá tiene un átomo. Si vos contás la cantidad de millones de átomos que tiene, eso tiene una masa atómica. ¿Cómo podemos saber? Y bueno, hay una formulita para sacar el cálculo exacto de cuántos átomos tiene tal objeto, aproximadamente, ¿no? Hay un cálculo. No lo voy a decir acá porque es muy largo, pero bueno, hay un cálculo para saber cuánta masa atómica tiene cada objeto. Entonces, la masa atómica es el peso de los átomos que tiene el objeto. El peso es una fuerza inercial. Ahí está la diferencia. Bien, entonces, el objeto tiene una masa. Esa masa es la que ejerce una fuerza que llamamos peso. ¿Sí? Esta sí sería la que, según la teoría de Newton, va hacia el centro de la Tierra.
Bien, después vino Einstein y teorizó lo contrario, que en realidad no era una fuerza que atraviesa el centro, sino que es al revés, es una inercial. Bien, y ahí explico un poco también la normal. Vamos a suponer, vamos a inventar un ejemplo para que me entiendan bien cómo se interrelacionan estas dos fuerzas. Vamos a suponer que la fuerza normal, ¿sí?, es de 100 newton. Bien, y si la fuerza normal es de 100 newton, la fuerza de trabajo va a ser de 100 newton. ¿Por qué? Y porque están íntimamente relacionadas. Debería de ser así. ¿No les parece? Por lógica. Bueno, ¿cómo podemos demostrar que esto es verdad? ¿Cómo podemos mostrar que esto que está acá es verdad? ¿O podemos hacer una reflexión para entender mejor esto? Bueno, lo que podemos hacer es, usamos la segunda fuerza masa por aceleración, es decir, esto que está acá, estos 100 newton que está acá, representan una masa por aceleración. Sin ir más lejos, si uno hace un cálculo más o menos aproximado, decís, bueno, supongamos que la masa del objeto es de 50 por 9,8 me va a dar 490 newton. 50 la masa por la gravedad. Masa por la gravedad. ¿Sí? Espero que les muestre más cerca. Masa por la aceleración. Entonces, para que nos dé, supongamos que es 10 por 5, nos da 50, 10 por 10, 100. ¿Sí? Es decir que para que sean 100 newtons, tiene que ser fuerza normal igual a ¿qué? A 10 de masa por 10 de metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Esto es masa. Eso sería kilogramos. Si hacemos 10 por 10 son 100, kilogramos masa por segundo cuadrado es equivalente a newton. ¿Sí? Esto del tema de las unidades lo tienen que estudiar aparte y darle mucho para entender. MKS es una abreviatura, metro por kilogramo por segundo, kilogramo metro por segundo. Bien, eso es newton. Es decir que el newton es una magnitud tridimensional, de alguna manera, porque tiene el peso, la masa y los segundos. ¿Sí? Metro por segundo sería la velocidad y kilogramos sería la masa. Fíjense que la aceleración es una velocidad, porque la velocidad, ¿qué sería? Metro por segundo al cuadrado, metro por segundo, ¿sí? Es como la velocidad, pero al cuadrado, mucho más sensible, digamos. Bien, entonces acá ya tenemos cuánto pesa el objeto, lo dedujimos de los 100 newton que inventamos, ya más o menos le expliqué de dónde sale, los 100 newton, es decir que el objeto pesa 10 kilogramos, y si tuviéramos en el caso este particular una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado, tendríamos una fuerza de 100 newton, en este caso negativa, porque va hacia abajo. Y la que va para arriba es positiva. Ahora lo van a entender. Fíjense todo lo que hay acá dentro de la primera ley de Newton. Y estamos usando acá la segunda. Es decir, acá ya estamos usando la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de masa por aceleración hacia abajo, negativa, y una positiva. Es importante el tema de los signos, porque después cuando hacen física más avanzada lo van a tener que recontra saber eso. Entonces podemos plantear lo siguiente. La fuerza 1, tercera ley de Newton, en este caso sería igual a ¿qué? A la fuerza normal. ¿Sí? Entonces la fuerza 2 es igual a la fuerza por. Bueno, en este caso vamos a hacerlo al revés. La fuerza 1, vamos a hacer aquella que va hacia abajo. En la fuerza por, entonces la fuerza 2 va a ser la fuerza normal, la inercia. Inercial, ¿sí? Por una letra. Entonces podemos plantear lo siguiente. Vamos a hacer como una pequeña demostración. Fuerza 1 es igual a la fuerza 2. Entonces la fuerza U es igual a la fuerza N. Y ahora lo que vamos a hacer es, acá vamos a poner M1 por A1 es igual a M2 por A2. Lo que estoy diciendo acá, lo que estoy enunciando acá, es que estas fuerzas son la segunda ley de Newton. ¿Sí? La estoy como descomponiendo. Y si yo la reemplazo y sé que el objeto pesa 10 kilogramos, entonces les digo 10 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado. Estamos haciendo un ejemplo de que la aceleración en este caso es de 10 metros por segundo cuadrado para hacerla fácil. De este lado voy a tener lo mismo, ¿sí? Esto se va a convertir en 100 newton,
y esto se va a convertir en 100 newton. Fíjense que acá está en equilibrio, ¿sí? Acá está en equilibrio. Entonces, si seguimos razonando, nos vamos a dar cuenta que este que está acá, ¿qué va a hacer? Lo voy a pasar para el otro lado negativo, pero tengo que poner algo de este lado, no puedo poner 0. Entonces voy a poner la sumatoria de las fuerzas de las dos es igual a ¿qué? A 100 newton, que era la fuerza normal, menos 100 newton, que es la fuerza Work. Bien, en este caso pasé la fuerza Work a normal, al lado de la normal. Esta es la normal y esta es la Work. No importa, lo pases para donde lo pases se va a anular y esto te va a dar 0. La fuerza total o la fuerza sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Y con esto demostramos que la primera ley de Newton es verdadera, en parte, ¿sí? Con esto creo que se deduce prácticamente todo. Bien. En la primera ley de Newton, vamos a otra pequeña aclaración, se puede dar de dos formas. Se puede dar a velocidad constante, ¿sí? Acá yo ya demostré por qué esta fórmula es así. Acá te di un ejemplo para que entiendas esto, ¿sí? Queda 0. Ahora, la primera ley de Newton se puede dar de dos maneras, o con velocidad constante o en reposo, como recién lo vimos. Esas son las dos formas, los dos estados de la primera ley de Newton. La velocidad constante es interesante porque tiene que ver también con la explicación de Einstein, cuando él refuta a Newton, ¿sí? Porque Einstein refuta a Newton. Einstein, ahí me olvidé la S. Bueno, la primera ley de Newton se puede dar de dos maneras, o a velocidad constante o en reposo. En reposo es lo que acabamos de explicar recién, ¿sí? Y a velocidad constante hay que inventar un ejemplo, que sería, por ejemplo, yo voy a poner acá la Tierra y voy a poner un satélite que está orbitando alrededor de la Tierra. Este satélite está girando a velocidad constante, ¿sí? Está de alguna manera dirigido para que flote y no tenga que aplicarse una fuerza. Y bueno, supongamos, es un ejemplo para que me entiendan. Va a velocidad constante y la persona que está dentro está en reposo, ¿sí? Es decir que las personas que están adentro de la cápsula del satélite están bajo la primera ley de Newton, fuera de la Tierra, ¿sí? Pero esto también se da en la vida cotidiana, en la realidad. Es decir, un auto se está moviendo, pero la persona que está dentro no se está moviendo. Bien, esto que está acá da pie para introducirse en lo que se llama el movimiento relativo, que justamente tiene que ver, como le dije recién, con la refutación de Einstein, donde aparece la relatividad física. Bien, bueno, entonces se puede dar de dos formas: en reposo, velocidad constante, y para entenderlo de la velocidad constante podemos usar el ejemplo satélite o la de un auto que se está moviendo a velocidad constante. Un auto se mueve a velocidad constante y el sujeto adentro está quieto. De esa forma se pueden dar los dos estados de la primera ley de Newton. Para demostrarlo, le damos valores a la fuerza Work, a la fuerza normal, y lo planteamos como una igualdad. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas se están relacionando. Esta es causa y este es efecto. ¿Sí? El peso, la masa por aceleración, que da origen a la fuerza, peso, por consecuencia, produce la fuerza inercial hacia arriba, ¿sí? Que, o casualidad, Einstein teoriza que en realidad la fuerza de la gravedad no es hacia abajo, sino que es inercial. Es consecuencia, no causa. Bien, bueno, cierro acá con la primera ley de Newton. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Ahora voy a aportar un poquito de cosas más para la segunda ley y la tercera.